Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Este es el segundo video o la segunda parte de las preguntas frecuentes sobre sexo en la adolescencia. No sé si habrán visto el video anterior, pueden verlo. También tengo otros videos y podcasts con varios temas en relación a sexualidad en adolescencia, que lo pueden ver también en mi canal de YouTube. Así que vamos a continuar un poco con las preguntas que me suelen hacer los adolescentes, ya sea en mi consultorio, a veces en algún taller o en algún evento que me preguntan, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si estoy listo o lista para tener relaciones sexuales? Un poco esto también lo había comentado en el video pasado, en el video anterior. Realmente saber si se está listo o lista es una cuestión bastante subjetiva, ¿sí? ¿Por qué les digo subjetiva? Es como que depende un poco de cada uno. Esto tiene que ver con saber si uno tiene los conocimientos suficientes como para ser responsable y tener una relación sexual siendo responsable con uno mismo y con la otra persona. Esto tiene que ver justamente con la información y con todo el contenido que se puede ir aprendiendo preguntando, por ejemplo, o aprendiendo en los colegios, de la educación que vayan teniendo, con sus médicos y evacuando todas las dudas. Eso va a hacer sentir de alguna manera como esta seguridad de decir, bueno, realmente creo que ya tengo la información suficiente, creo que podría empezar ya a tener relaciones sexuales porque, bueno, me siento que tengo con esta información. Pero también es importante que cuenten con alguien a quien preguntar, porque a veces lo que les puede pasar es que tengan alguna relación sexual y después de tener la relación sexual empiezan las dudas. Uy, me pasó esto, me pasó aquello, me dolió, no sé, le vi esto, me salió una verruga, que es normal. Bueno, empiezan un montón de dudas. Por eso es importante que tengan a alguien de confianza a quien después le puedan hacer preguntas. Y bueno, y en ese sentido también sepan, obviamente, como siempre les digo, que me pueden contactar por vía virtual o presencial para evacuar esas dudas que puedan llegar a ser más personales en relación a temas de las relaciones sexuales concretamente. Bien, ¿es normal? Otra pregunta. ¿Es normal no disfrutar del sexo la primera vez? Bueno, a veces ocurre, esto varía obviamente en cada situación y en cada persona, pero puede ocurrir que en la primera relación sexual haya cierto nivel de estrés, de ansiedad. En algunos adolescentes lo que les ocurre es que como programan esa primera relación sexual, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a tener la primera relación en la casa de mi novia, de mi pareja, de mi novio y demás, cuando tal día, tal hora, todo tan programado, que de tan programado genera tanto estrés que en definitiva no sale como ellos quisieran, ¿sí? Sale como de una manera forzosa, incluso sienten como que no les gustó tanto y quizás hay otros momentos de espontaneidad en donde pueden disfrutar un poco más, aunque no lleguen a tener relaciones sexuales, pero sienten todo ese deseo. Por eso lo ideal es que las relaciones sexuales intenten salir como de una manera más fluida, como una manera más espontánea, no tan programada, sobre todo para lo que es la primera relación sexual, siempre y cuando hayan varias condiciones que ustedes tienen que poner en relación al deseo, en relación al respeto, en relación a los cuidados, en relación a la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, fíjense que hay un montón de cosas, por eso está bueno siempre ir evacuándose las dudas, cosa de que puedan disfrutar ese momento, ¿sí? Pero sí pueden suceder muchas cosas, puede ser que no haya, por ejemplo, una erección, ¿sí? En el caso del varón, puede ser que una chica también que esté nerviosa no logre lubricar bien, ¿sí? Es decir, que hay muchos factores a tener en cuenta y que pueden influir con el nerviosismo en ese momento y bueno, y a veces pueden tener como una relativa mala experiencia, pero no tiene por qué necesariamente ser así siempre, ¿sí? Sino que, bueno, fue ese momento y esa circunstancia. Así que bueno, una de las cosas que eventualmente pueden pasar. ¿Cómo puedo protegerme del embarazo si no quiero usar anticonceptivos hormonales?
Lo real es que, como decíamos en el video anterior, siempre se necesita doble método en la adolescencia para la prevención del embarazo, pero si no son los métodos hormonales, la utilización del preservativo es una forma, digamos, de prevenir el embarazo sin necesidad de utilizar hormonas concretamente, con el beneficio de que además de prevenir el embarazo, previene las infecciones de transmisión sexual. Pero además de eso, pueden haber otros métodos, como por ejemplo el DIU, el dispositivo intrauterino, ¿sí? Que es como una especie de T, tiene como una forma de T con un alambrecito de cobre, que se coloca adentro del útero, ¿sí? Esto puede ser un método no hormonal, por ejemplo, y que también previene contra embarazos, aunque no previene contra infecciones de transmisión sexual. Para eso están justamente los preservativos. Bien, otra pregunta. ¿Qué debo hacer si creo que estoy listo o lista para tener relaciones sexuales, pero mi pareja no? ¿Sí? Es decir, una de las personas tiene deseos, se siente que ya podría y la otra persona no. Bueno, acá es fundamental respetar los tiempos de la otra persona. Desde luego no se puede avanzar, hay que esperar, hay que acompañar, hay que también preguntar cuáles pueden ser los temores, que acompañar en el sentido de evacuar dudas. Y esto no significa que haya que tener una relación sexual, porque cada persona tiene su tiempo y su proceso, y sobre todo en la adolescencia. Y además de esto podemos sumar el factor edad, porque no es lo mismo los conocimientos, el deseo o el interés que se le puede dar al sexo concretamente en las distintas edades a lo largo de la adolescencia, ¿sí? No es lo mismo a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, como que puede ir variando, y la maduración también. Lo mismo que hay que tener mucho cuidado en relación a lo que es la presión para las relaciones sexuales, referido básicamente a qué tan presionada puede sentirse una persona como para tener relaciones sexuales. Esto sobre todo cuando hay parejas que tienen distintas edades. Que en la adolescencia a veces uno puede decir, bueno, tienen 2 años de diferencia, ¿no? Entre la pareja, pero 2 años de diferencia y 2 años de maduración o 3 en la adolescencia puede significar bastante, digamos, diferente desde el punto de vista madurativo. Pueden haber como intereses bastante diferentes. Así que hay que tener ciertos cuidados, sobre todo cuando son edades medias límites. Generalmente, como hay un cambio en lo que es digamos, lo que es el pensamiento y demás, el pasaje del pensamiento concreto al abstracto y demás, que es un cambio del pensamiento más o menos entre los 13, los 14 años en adelante. Hay una sustancial diferencia entre un adolescente de 13 años y un adolescente de 15, que aunque no tengan tanta diferencia en edad, sí hay una diferencia madurativa muy importante desde el punto de vista incluso neurológico. Así que son cosas a tener en cuenta, sobre todo cuando la otra persona no tiene deseos. Y también hay que ver, quizás no tiene deseos, quizás no hay un interés, quizás incluso la pareja, tal vez, si estamos hablando de una pareja, no haya un interés como para tener relaciones sexuales. Así que jamás presionar, acompañar, escuchar, y bueno, si se da la situación se dará, si funciona, funcionará, digamos, si es una cuestión de pareja, y si no, bueno, se verá. No es una urgencia y tampoco lo es todo tener relaciones sexuales. ¿Cómo puedo decir no si no me siento listo o lista para tener relaciones sexuales? O sea, del otro lado, ¿no? Es como que ahora, ¿cómo digo que no? No, simplemente no. No quiero, no me interesa, no estoy preparado o preparada, no me interesa ahora en este momento. Punto, ya está. Y esa decisión tiene que ser respetada por la persona, desde luego, y si la persona no respeta y avanza, eso es una situación de acoso, porque justamente la persona lo que está poniendo es un límite y la otra persona sigue avanzando a pesar de ese límite, entonces eso es una situación de acoso. Incluso puede llegar a ser una situación de acoso que sin que la persona diga nada, digamos, la otra persona como que se intrometa e invada de una manera que le cause disconfort, ¿no? A la persona que incluso no ha demostrado ningún tipo de interés. Todo este tipo de cosas está buena conversarlas con sus familias, con sus médicos, psicólogos o profesionales que los puedan acompañar. Bien, vamos a ver a esta otra que tengo por acá, ¿cuáles son las diferencias entre el sexo seguro
y el sexo sin protección. Sexo seguro se llama a el sexo con, digamos, que previene, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, que previene eventualmente un embarazo no deseado. Entonces, el sexo seguro es mínimamente con preservativo, como veníamos diciendo. ¿Y qué vendría a ser el sexo inseguro, no? Ese sexo inseguro es un sexo, por ejemplo, con una persona que ustedes no conocen, sin la utilización de preservativo, con potencial riesgo de contraer algún tipo de infección de transmisión sexual, posibilidad de embarazo o situaciones que ustedes no quieran o no deseen. Pero generalmente se hace referencia al sexo seguro, al sexo cuidado, ya sea desde el punto de vista de la salud física, ¿sí? En relación a la utilización del preservativo, anticonceptivos, conocimiento, bueno, todos estos factores, y también a todo lo que es como el deseo con la otra persona, el estar cuidado, el ambiente y todo eso. Así que esto siempre tenerlo en cuenta en cuanto a lo que sería sexo seguro, como un sexo más protegido. Bueno, esto ha sido todo por este video. Seguramente nos veremos en otro video más porque tengo más preguntas que me han hecho como para responder. Ya saben que se pueden suscribir al canal, darle like, compartir, como para que este mensaje pueda llegar para otros adolescentes, incluso padres o docentes, que les sirva como para trabajar o compartir también con sus hijos e hijas. Bueno, nos estamos viendo en otro video y espero que les haya gustado. Adiós, chao, chao.